¿Y cuál es el problema? Mire lo que dice la Biblia, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos, y quiero que subrayen eso, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, enseñaban a esos nuevos convertidos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Amén. ¿Quiénes eran esos que estaban inquietando a los nuevos convertidos? ¿Sí sabes tú que cuando una persona se convierte a Cristo, el enemigo arremete con todo? O sea, viene con todo. Y a veces el mayor problema son los mismos cristianos. Supóngase, tú estás orando por tu papá, un ejemplo. Tu papá nunca ha querido ser cristiano y por alguna razón a tu papá se convierte y viene con el pastor del aire, porque tu papá oye la radio y el papá no sabe ni quién es el pastor del aire, ¿verdad? Pero el vecino de al lado sí sabe quién es el pastor del aire, sí sabe cómo predica el pastor del aire. Y entonces ese papá tuyo que se acaba de convertir está enamorado, está contento, está en su primer amor con Cristo, ya se bautizó, no falla a los cultos, pero ese cristiano que tiene al lado le viene muchas veces a estorbar en su vida espiritual. En lugar de ayudarlo, le empieza a poner trabas, ¿verdad? La primera de ellas, es que un ejemplo, la primera de ellas puede ser la manera de adorar a Dios. Es que ahí con el pastor del aire adoran de una manera que no es correcta, porque Dios quiere que le cantemos de esta manera. Y empieza a enseñarle cosas de una manera diferente o de una manera en que lo van a incomodar a él. O ahí hablan lenguas con el pastor del aire. Y ahí no se debe. Y empieza a enseñarle ese tipo de cosas a una persona recién convertida, que no sabe nada, que no sabe nada de los dones, no sabe nada de ayuno, no sabe nada. Él lo único que sabe es que siente un gozo aquí en el alma, en el corazón, que adora al Señor. Lo único que sabe él es que se goza cuando predica a su pastor. Lo único que sabe él es que Dios es bueno. Él no tiene otro conocimiento más que la experiencia de la salvación. Pero a alguien que ya sabe, algún cristiano que ya tiene años en el evangelio, viene a tratar de imponerle algunas cosas, de hacerle creer otras cosas que él todavía ni siquiera sabe. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia de Antioquía, a la cual se estaban ganando muchas almas para la gloria del Señor. Que había algunos, dice el versículo 1, pero entonces algunos que venían ¿de dónde? De Judea. ¿Están aquí conmigo? Venían de Judea hacia Antioquía. Había no sé si 80 o 100 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Y veían del avivamiento y se daban cuenta donde se estaban convirtiendo, ¿verdad? Y entonces dice que enseñaban a los hermanos a que se circuncidaran. ¿Por qué? Porque los que venían de Judea pertenecían a la iglesia de Santiago. ¿Sí? Es como cuando usted se va a Veracruz, pero allá en Veracruz es diferente la congregación. Allá en Veracruz no danzan como aquí nosotros. Y es el gozo de Cristo. Y usted llega allá y usted quiere que allá dancen. Y allá le dicen, no, es que aquí no danzamos, aquí nomás cantamos y aplaudimos. No, es que si no danzan no es del Señor, y si no danzan no es al Espíritu, y si no danzan no hay libertad al Espíritu. Y empieza la cosa a tornar un poquito serio. La razón de estos hermanos era incomodar a los recién convertidos. Ellos venían de Judea, venían de la iglesia de Santiago. Santiago, el hermano del Señor, porque Santiago ya estaba pastoreando en Jerusalén. ¿A quién estaba pastoreando Santiago? Estaba pastoreando a los judíos que se hacían cristianos, o sea, a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Sí me entiendes?
Pero la iglesia de Antioquía no eran judíos. La iglesia de Antioquía eran gentiles. O sea, no traían sangre judía. ¿Sí me estoy explicando? ¿Amén o no amén, hermanos? O sea, culturalmente ya había una diferencia ahí, culturalmente, porque no eran judíos. Pero sin embargo estaban recibiendo el evangelio y se estaban convirtiendo. Y la salvación de Cristo estaba haciendo cosas maravillosas en ellas. Entonces estos cristianos, que en cierta manera eran como celosos, dijeron: no, es que si se van a entregar, que se entreguen como nosotros nos entregamos. Si van a ser cristianos, que se hagan cristianos como nosotros somos. A veces nuestros abuelitos, perdónenme, voy a decir muchas cosas. Voy a decir muchas cosas, pero a veces tenemos familiares, a veces tenemos abuelitos o tenemos amigos que se convirtieron en un evangelio diferente al de nosotros, que crecieron con un evangelio diferente. Y cuando digo un evangelio diferente, pues era un evangelio, lo llaman ahora evangelio de la vieja guardia, evangelio de donde tú ayunabas sin agua, donde tú ayunabas a lo mejor con pura agua. Y ahora ya tenemos hasta 4 tipos de ayuno, ¿verdad? El ayuno con verduras, el ayuno con fruta, el ayuno vegano y el ayuno megano y no sé qué. Buenas noches. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede entonces es que hay una diferencia entre alguien que recibe un evangelio hace 30 años y alguien que recibe el evangelio hoy. Porque hace 30 años no teníamos la tecnología que hoy tenemos. No teníamos las herramientas que ahora tenemos. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces cuando nos encontramos con ese tipo de cristianos, como que hay hasta cierta discusión. ¿Quién es mejor cristiano? ¿Si los viejitos o los nuevos? Y esas cosas no deben de robarnos el gozo. Mientras una persona le dé su corazón a Cristo y deje lo que realmente es el pecado, deje la fornicación, deje el adulterio, deje la brujería, deje la hechicería, deje la borrachera, la trujanería, el robar, deje lo que sabemos que es pecado. Lo demás, hermanos, lo demás no importa y no debe de importar. ¿Sí me estoy explicando? No debe de importar si me convertí y en la iglesia que yo voy no hay bancas. En la iglesia que yo voy no hay esto, no hay lo otro. No, eso no me debe de preocupar, sino me debe de importar que yo soy salvo, que mi corazón ha sido perdonado, que creo en el Señor Jesucristo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que me he bautizado, como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y adelante con Cristo. Entonces, estos cristianos que venían de Jerusalén, de Judea, porque Judea era la ciudad de Jerusalén, la capital, o no sé, ¿verdad? Dicen: no, todo el que se haga cristiano, vamos a irle a decir que se tiene que circuncidar. Y eso de circuncidar, pues es un rito de Moisés, que todos lo tenían que hacer, porque era una cosa que se les ponía a todos los judíos, que se lo tenían que hacer, era algo que deberían de hacerse. Y esto decía: no, ellos también se lo tienen que hacer, pero no eran judíos. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Ellos querían imponer o añadir cosas al evangelio, añadir nuevas cosas que no traía el evangelio. Y aquí tenemos que aprender entre lo que es la gracia y lo que es la ley. Fíjate lo que te estoy diciendo: lo que es la gracia y lo que es la ley. En Cristo ahora el evangelio venía a romper muchos paradigmas, hermanos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Alguien está aquí conmigo? En Cristo ahora la gracia había venido a romper muchos paradigmas. Ya no eran rituales, ya no eran ceremonias, ya no era sacrificar animales, ya no había corderos, ya no había machos cabríos, ya no había ni que ir con el sacerdote como en el tiempo de Moisés. Ahora todo era diferente. Ahora la palabra lo llama el nuevo pacto. Diga conmigo: el nuevo pacto. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, hoy en día nosotros nos seguimos encontrando con este tipo de personas todavía, cristianos, que muchas veces nos dicen que para ser salvo necesitamos ciertas cosas. Hay iglesias que, por ejemplo, te dicen: si tú no hablas lenguas no eres salvo. Ah, caray.
¿Y ahora de dónde lo sacaste tú? O si tú no danzas, tú no tienes al Espíritu. Oye, pues, ¿quién te dijo eso a ti? O si tú no haces esto, tú no eres salvo. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿De dónde lo sacaste? La Biblia no enseña eso. Pero muchas veces la falta de enseñanza, o muchas veces nuestra falta de sabiduría no nos da para pensar realmente lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. Porque el tema de la salvación, aquí el tema, diga conmigo, aquí el punto, pero dígalo con ganas, diga, aquí el punto era la salvación. Y ese sí es un tema interesante. Hay cosas por las cuales no vamos a discutir, pero hay cosas que sí valen la pena discutir. Yo he visto, y quiero que pongan mucha atención, yo he visto iglesias, mega iglesias, y cuando hablo de mega iglesias, estoy hablando de iglesias 3,000, 4,000, 5,000, hasta donde tú quieras, que se han dividido por temas de salvación. Yo conozco iglesias, por ejemplo, que dicen que tú una vez salvo, siempre salvo. Y hay muchos cristianos que se les acomoda eso, porque muchos dicen, bueno, pues si ya soy salvo, pues entonces puedo seguir mi vida, puedo seguir haciendo lo que yo quiero, al fin que yo ya soy salvo. Y es una cuestión de discusión. Y hay iglesias que se separan, que se dividen, porque esa es la obra del enemigo: robar, matar y destruir. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Y yo conozco iglesias que se han separado por el tema de la salvación, que es un punto importante, hermanos. El enemigo siempre va a querer estorbar lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que es la salvación. Pero tenemos que tener cuidado de no añadirle cosas que la Biblia no enseña, de no ponerle parte de nuestra cosecha a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. ¿Sí me estás entendiendo? Para poder decir que alguien es salvo. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta obligada es: ¿en qué consiste el evangelio? Porque de ahí tenemos que partir. Usted sabe que el evangelio son buenas nuevas de salvación, y que el evangelio no es otra cosa más que creer en Cristo, que murió por mí, que vino nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, que vino en carne. ¿Estás de acuerdo en eso? Que es hijo de Dios, que murió en un madero, que resucitó al tercer día y que viene por segunda vez. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Así de sencillo. Cuando usted le pregunten, ¿qué es el evangelio? Cristo nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, muerto en un madero por mis pecados, mis culpas y mis enfermedades, resucitó al tercer día conforme a la palabra y viene por segunda vez. Ese es el evangelio. No hay que buscarle muchas cosas, no hay que añadirle nada al evangelio. Pero estos cristianos que venían de Judea, estos cristianos, como eran judíos, traían costumbres judías. ¿Sí me estás entendiendo? A veces las costumbres se vuelven leyes. A veces las enseñanzas que tú tenías, si tú, por ejemplo, si tú eras mormón y vienes al cristianismo, tenlo por seguro que algo mormón se te quedó. Hola, buenos días. No sé si están aquí, no sé. Si estamos aquí, Sergio. Si tú eras testigo de Jehová y viniste a Cristo, algo testigo se te quedó. Algo, aunque sea el vestuario del testigo de Jehová, se te quedó. Aunque sea el portafolio, ese se te quedó. En serio, algo se te quedó. De donde tú vengas, algo se te quedó. Pero eso es yo lo llamo, para mí eso no tiene importancia. Que si trae portafolio, que si trae corbata, que si... oiga, hermano, vamos a partir la rosca de Reyes. Sí, hombre, parta las que quiera. Es que esa es una tradición católica. ¿Y qué tiene? Buenas noches. Ay, pastor, ¿qué está usted? Usted está hablando ya herejías, pastor. Pues eso es lo que usted cree. Pero algo se te quedó a ti. ¿O no es cierto? ¿A poco no anda usted ahí que el día 2 de la Candelaria? Pues si no anda, pues no, ni le damos importancia. Pero si el día de alguien hizo tamales y nos invita, pues le damos a la tamalada. ¿A quién le dan pan que llore? Si no estamos celebrando nada, ni nos estamos acordando nada. ¿Sí me estás oyendo? Cuando venimos a Cristo, algo se nos quedó de algo.
Pero eso no le debemos de dar importancia. No debemos de añadirle al evangelio algo así como para decir, es que si no partimos la rosca no somos cristianos, es que si no hacemos Navidad no somos cristianos. No, mire, buenas noches. Ay, ¿alguien está aquí conmigo? Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque estos eran gentiles. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tienes que aprender que hay 3 tipos de personas a los cuales se dirige la palabra cuando escriben los apóstoles. Hay cartas que van dirigidas a los judíos, hay pasajes que van dirigidos a los gentiles y hay pasajes que van dirigidos a la iglesia. Cuando tú aprendes a hacer la diferencia, qué es para los judíos, qué es para los gentiles y qué es para la iglesia, estás del otro lado. Cuando tú no aprendes eso, tú vas a dar vuelta y muchas veces el enemigo te va a confundir. Tú tienes que aprender eso, qué es para la iglesia, qué es para los... Por ejemplo, ahorita, ¿quiénes son los gentiles? Los inconversos, los que no tienen a Cristo. Él es un gentil. ¿Y quién es la iglesia? Todo el que tiene a Cristo en su corazón. ¿Y quiénes son los judíos? Pues los que son de allá, los judaizantes, los que están allá. Esa es la diferencia que tú tienes que hacer. Amén, hermanos. ¿Sí me estás entendiendo en esta hora? Ahora, versículo 2. ¿Amén o no amén? Versículo 2. ¿Qué dice? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, o sea, la cosa se puso en grande, porque era un tema de salvación. Como yo les dije, no era cualquier cosa. ¿Están aquí conmigo? Dice, no pequeña. Entonces se dispuso a que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, porque se estaba haciendo un revoltijo, se estaba haciendo un problema grande. Entonces hubo lo que la Biblia llama el primer concilio, el consenso de los líderes, de los apóstoles, de los ancianos. ¿Quién era un anciano? Tienes que escribirlo, y si no lo escribes, bueno, pues allá tú. Y si no, compra la prédica porque no te la voy a regalar. ¿Quiénes eran los ancianos en la iglesia? Los ancianos eran los pastores o encargados de los nuevos convertidos a los cuales estaban enseñando. Esos eran los ancianos. Y ellos subieron a ellos, ¿a quiénes? Subieron a los apóstoles. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y subieron a los ancianos a tratar esta cuestión. Y dentro de ellos estaba el apóstol Pablo. Amén o no amén. Noten ustedes que fue una discusión que no era pequeña. Y aquí vemos a Pablo y a Bernabé, hermanos, que estaban tratando de que no echaran a perder la obra en los gentiles. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿me estoy explicando? Porque uno tiene que cuidar la salvación de la gente. Tenemos que cuidar la salvación de la gente. Que no se confunda la gente. Que el enemigo no tome ventaja de las personas que están creyendo en el evangelio. Tenemos que cuidar esa ovejita, esa semilla que acaba de llegar al corazón de la persona que se está convirtiendo. Por eso es importante que los que hemos avanzado o los que tenemos tiempo en el evangelio no dejemos a los nuevos, estemos detrás de ellos, enseñándolos, ¿verdad? Porque van a venir las aves de rapiña, van a venir los demonios, van a venir los emisarios de Satanás. Satanás les va a mandar gente, les va a mandar a confundirlos. ¿Sí me estás entendiendo? Nunca le hablaron del evangelio al vecino, pero nomás se dan cuenta que se hicieron hermanos y al rato le cae el mormón, le cae el testigo, le cae el pare de sufrir y el pare de pedir y le cae todo. Buenas noches. Y le empiezan y nosotros como hermanos en la fe tenemos que cuidar esa ovejita y tenemos que enseñarle para derribar todos esos argumentos y todas esas dudas que muchas veces tiene la persona y que no conoce. ¿Sí me estás entendiendo? Pues es importante la enseñanza, pues es importante el estudio de la palabra del Señor y que haya enseñanza y que el pueblo crezca y que el pueblo tenga doctrina y que el pueblo tenga enseñanza. Una iglesia que no tiene doctrina y una iglesia que no tiene enseñanza, de verdad no tiene nada bueno.
porque finalmente es la doctrina la que nos va a ayudar a permanecer en Cristo Jesús. Amén. Amén o no amén, hermanos. Ahora, quiero que abran ahora Judas, verso 3. Judas está antes de Apocalipsis, porque estaban tocando el tema de la salvación, que tenían que circuncidarse para ser salvos. Y Pablo dice: yo no estoy de acuerdo. Pero como Pablo no era la máxima autoridad, tenían que ir a Jerusalén con los otros apóstoles, con los otros pastores que estaban atendiendo a las ovejas, y que hubiera un consenso y una respuesta para después mandar por escrito la resolución. Amén, hermanos. Dice Judas, versículo 3: amados, con la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra ¿qué? Acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que ustedes contendáis ardientemente. O sea, si vamos a discutir ardientemente por la fe, por lo que hemos creído, ¿verdad? Que hemos recibido, dice, que nos ha sido dada una vez a los santos, esa enseñanza de la salvación. Porque si alguien te trae otro evangelio o te predica otro Cristo, dice el apóstol, sea anatema. Sea anatema. No hay salvación por otro medio. La Biblia dice que la única salvación es por medio de Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí me estás entendiendo? Si alguien te predica que tú vas a ser salvo si haces tantas obras, te está mintiendo. Si alguien te predica que tú vas a ser salvo si haces una manda y no sé qué, te está mintiendo. El único que salva es Jesucristo. Y cuando la persona le da su corazón al Señor, nada más. No es porque la persona te dice: si tú perteneces a este movimiento, todo el que pertenezca a esta organización cristiana, a esta iglesia, a este ministerio, solamente son salvos. No, señores, el Señor tiene muchas almas que están siendo salvas, y muchas de esas almas están en diferentes congregaciones. ¿Sí me estás entendiendo en esta hora? ¿Sí estás comprendiendo lo que estoy hablando? Entonces Judas dice: hay que contender. Si algo vamos a pelear, si algo vamos a discutir ardientemente, vamos a pelear por la fe, por la salvación, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos enseñado. ¿Quién dice amén en esta hora? Amén. Versículo 3: entonces ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, lugares gentiles también, contándoles la conversión ¿de quiénes? Hermanos, Hechos 15:3. De los gentiles. Contándoles la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo. ¿A quiénes? ¿A quién le causaba gran gozo? A todos los hermanos, porque la gracia es lo que da el gozo. Hermanos, la ley con la que antes estaban ellos metidos, y déjame decirte algo en esta hora, porque todavía seguimos teniendo ese problema. Yo voy a decir algo en esta noche, aunque no aprendan, aunque no quieran escuchar, se lo voy a decir. Todavía seguimos teniendo ese problema. ¿Alguna vez has oído de los judíos mesiánicos? Otra vez, ¿alguna vez has oído los judíos mesiánicos? ¿Alguna vez has oído la palabra Shabbat? Shalom, Yeshua Mashiach Masa. ¿Alguna vez has visto que la gente los viernes toma la Santa Cena? Porque voy a estar en mi Shabbat. Yo sé que mucha gente me va a ver y me critica, no me importa eso, pero seguimos teniendo ese problema. Que la Santa Cena se tiene que tomar el viernes, que tenemos que guardar el sábado. Buenas noches. Es muy peligroso eso. Si tú conoces ese tipo de cristianos, aguas. Fíjate quién te lo dice. Aguas. Porque ese tipo de personas sigilosamente se te van metiendo, enseñándote que tú estás equivocado, que aun la Biblia que tú tienes no es la Biblia de Dios, que el nombre de Jesús no es el nombre. Fíjate hasta dónde llega la locura de ellos, diciendo que el nombre de Jesús significa el caballo. Así que cuando tú dices en el nombre de Jesús, dices en el nombre del caballo.
Fíjate hasta dónde llega la locura de lo que ellos tuercen, y el propósito es judaizar. Bonita cosa. Yo creo que a lo mejor sí se me vería bonito, Juan Manuel, una equipa. ¿Sabes qué es la equipa? El gorrito que traen aquí arriba. Imagínate qué padre, qué coqueto me vería yo, ¿verdad? Yo pongo una equipa aquí arriba. Shalom, Adonai, Jesús, Mashiach, Masá. Qué padre me vería yo dejarme crecer mi barba. Y qué bonito, ¿verdad? Sí, cómo no. Nada de eso en el nombre de Jesús. Nada. Yo no voy a regresar. Yo no soy judío. Soy judío por Abraham. Yo no nací en Israel, pero soy del Israel espiritual. Y la Biblia dice que de los dos pueblos hizo uno solo. De los dos pueblos hizo uno solo. No tengo por qué tomar Santa Cena el viernes ni jueves. Yo la tomo el día que yo quiera. La puedo tomar el lunes, la puedo tomar el martes, la puedo tomar el miércoles, la puedo tomar cada año, la puedo tomar el primer domingo del mes, el segundo día. Aquí no hay reglas para tomar la Santa Cena. El punto es tomar la Santa Cena. ¿Sí me estás entendiendo? Y yo no voy a guardar el sábado. Sí, lo digo así abiertamente. Yo no guardo el sábado, yo guardo el lunes, yo guardo el martes, yo guardo el miércoles, yo guardo toda la semana. Porque Cristo es el Señor del sábado. Pero este tipo de personas, te estoy diciendo porque esto sigue todavía. Yo conocí iglesias que se han destruido por eso. Pastores, yo de repente ya me apantallan ya. Ahora resulta que los mandos le tiran a la escopeta que ya. Yo digo, bueno, pobrecito, ¿verdad? Porque te dejaste arrastrar por esa corriente que es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Yo no voy a ser judío nunca en mi vida, porque no tengo sangre judía. Soy mexicano de pies a cabeza, pero soy cristiano, soy salvo por la fe en Cristo Jesús, no por obras, no por lo que yo haga, no porque yo celebre ciertos rituales o ciertas cosas me va a hacer a mí judío. No, señores, ¿sí me estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo lo que estoy hablando? Entonces, todo esto estaba pasando en aquel tiempo y sigue pasando en nuestros días. Como que Satanás le gusta mucho darle vuelta a lo que le funciona, fíjate. Como que el enemigo nomás vuelve a hacerlo de vez en cuando y de tiempo en tiempo, porque eso le ha funcionado durante muchos años, durante muchos siglos, le ha funcionado. Amén, hermanos. Pero que el Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, la gracia produce gozo. Diga, y la ley no. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor siempre pone el peso de la gloria en Dios mismo, no en los rituales, no en las tradiciones, no en la costumbre del hombre. No, si tú supieras el día que llegues a la presencia de Dios, te voy a decir algo, el día que lleguemos a la presencia de Dios, te vas a encontrar con muchas sorpresas ahí. Te vas a encontrar con muchas sorpresas. Eso, este no es el evangelio que me enseñaron allá. Ay, Padre, ¿qué están haciendo aquí? Sí. Te vas a sorprender con muchas cosas, hermano, porque a veces estamos en nuestro entendimiento muy escasos. ¿Sí me explico? Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo y el leer la palabra con la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para no estar confundido. Versículo número 4. Y llegados a Jerusalén, cuando llegaron a tratar el problema, porque había que resolverlo, fueron recibidos. ¿Por quiénes fueron recibidos? Por los apóstoles. Fueron recibidos, dice la palabra, por la iglesia. 2, por los apóstoles. 3, por los ancianos. Por 3 tipos de grupos, o sea, la iglesia que estaba ahí, los apóstoles y los ancianos, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho. ¿Con quién? Con ellos. Por eso la iglesia se gozaba, porque Pablo dijo, yo estoy viendo que Dios está salvando a los gentiles. Yo estoy viendo el respaldo de Dios en los gentiles. ¿Dónde? ¿Alguien me está oyendo en esto? Levante la mano si están aquí, pueblo de Dios. Yo sé que me los casaron con alabanza. Pero ¿de dónde a veces salen los ministerios? De las cosas a veces que vemos raras pero que funcionan. Yo conozco
ministerios grandes que están entre la prostitución. O sea, no se están prostituyendo, pero están predicándole a la prostituta. Y se meten en sus barrios. Conozco ministerios de drogadictos. ¿Cómo te ganas al drogadicto? Metiéndote ahí. No sé si están. ¿Cómo nos vamos a ganar a homosexual? Yendo donde está. No en sus fiestas. Pero no ser religioso, porque todos de alguna manera tenemos a veces el espíritu farisaico. Ay, no, tú no ves que hay de ellos también así. Déjate de cosas. Ellos son almas que necesitan a Cristo. Si tú ves a uno, trátalo como persona, como ser humano, con el mismo valor y con el mismo respeto. Sabemos que la palabra dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, y que abunda el pecado sobreabunda la gracia. Lo sabemos. Pero ¿cómo queremos que sean salvos? Predicándoles. Predicándoles. ¿Sí me estás entendiendo? Yo cuando tengo esa gente aquí, tengo a la gente que está se crecía, no sé cómo sea eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Secreto de confesión, ¿verdad? Y tengo gente que me escucha. Y muchos se han convertido y a muchos los he casado. ¿De dónde salen los buenos ministerios? Donde vamos a ir, donde nadie quiere ir, donde nadie les quiere predicar. ¿Cómo nos alcanzamos al teporochito? Sacándolos de ahí, llevándolos a un retiro espiritual, llevándolos a un encuentro, trayéndolos a una campaña. Así nos los ganamos. Pero a veces el religioso dice: no, hermano, ese borracho, mira, yo tengo un hermano que borracho iba a la iglesia, pero es borracho decente, porque cada vez que iba a la iglesia, hermano, se metió un poco de chifles de ventas, se sentaba en la última silla. En el templo chiquito que donde empieza, ahí se sentaba. Y me decía: pastor, porque era de esos borrachos que ya no se emborrachaban. Pastor, yo vengo por respeto, yo quiero salir del alcoholismo, pero me siento aquí no porque no quiera pasar, sino porque traigo el pastor. Y se pone un montón de chistes, hermano. Y ahí estuvo meses, hasta que un día lo tocó el Espíritu Santo. Y un día vi que llegó al altar, arrodillado, levantó sus manos y empezó. Iba borracho. Cuando él se levantó del altar, se levantó sin borrachera, sin nada. Lo único que le quedó fue el aliento al alcohol, y de ahí Dios lo salvó, lo bauticé. Bueno, hasta después predicaba mejor que yo. Dios lo hizo predicador. Pero a veces el religioso dice: no, hermano, ese no. ¿Cómo? Buenas noches, ¿sabes? Por favor, levante su mano. Es como si alguien viene una persona que es del mundo. ¿Cómo va a dejar que entiendan esas personas? ¿Son hemos? ¿No los ve cómo andan los hemos? Ay, nomás de verlos da miedo, pastor. Yo ya no voy a venir a la congregación porque hay siempre una víbora mala. Déjese de cosas. Dele gracias que vino a oír el evangelio. Y lo mismo si entra un homosexual igual. Dele gracias que vino y que se sentó a oír. Usted no sabe si es el día de su conversión. Uno no sabe. Pero a veces todos en alguna manera tenemos ese espíritu fariseico, ese espíritu religioso. Que no, es que si no hacen esto, es que si no traen ropa, es que, oiga, el pastor dijo que quiere venir, pero es que hace calor y quiere la bermuda. Ah, pues que venga. Siga diciendo que ese pastor es bien divertido. A mí no me hables con tus cosas. Porque el día que ese hijo tuyo agarre la onda, tú no le vas a decir cómo se vista, el Señor le va a enseñar cómo se va a vestir, porque el Espíritu lo va a derruir. Yo he tenido personas, hermanos, ¿sí me están oyendo? Yo he tenido personas, y te estoy hablando por lo que se está aprovechando de esto, porque estamos tocando el tema de la salvación. Yo tengo personas que llegan por todo, por la marcada, se llegan por los pelos largos, acá de Rico Tobar, ¿verdad? Y se sienten Rico Tobar, y después que el Señor los toca, ellos mismos hacen lo que tienen que hacer, se quitan lo que se tienen que quitar, los persis, los no persis. Ay, mira, hermano, muchas veces la iglesia pone cargas a la gente y se preocupa más por lo externo que lo interno. Y tenemos que ver la salvación, porque nosotros no salvamos a la gente, el que la salva es Cristo. Pero a veces somos tan religiosos que nos gusta verlo de afuera, pero el que ve lo que está dentro, lo que está afuera es Dios. ¿Y quién nos va a convertir? Dios. ¿Quién nos va a transformar? Dios. ¿Sí me
Entonces Pablo y Bernabé llegaron con el problema y dijeron: aquí hay un problema, lo tenemos que resolver. Se sentaron y pareciera que esta es la primera ocasión en que están deliberando este problema. ¿Alguien dice amén en esta noche? ¿Quién dice amén? ¿Qué versículo sigue, hermanos? 5. Pero algunos de la secta de ¿qué? De la secta de los fariseos. ¿Qué pasa? Que habían creído, porque se habían convertido. ¿Sí me estás oyendo? Dice, versículo 5: habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarse y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bonita cosa. Sí, que sean salvos, pero no, pero es que ellos no son judíos, son gentiles. No les pongas cargas. Ah, no, pero ellos aferrados. Versículo que sigue. Versículo ¿qué? 6. Y se reunieron los apóstoles, otra vez los ancianos, para conocer de este asunto. Pareciera que hubo una segunda reunión. Amén. Y ahora estaban, como desde el principio, con la máxima autoridad de la iglesia, los apóstoles, los ancianos, los líderes. Y esta cuestión fue grande, porque dice, hermanos, que fue una contienda no muy tranquila, fue acalorada. ¿Estás oyendo? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro dice, el primero que toma la palabra: señores, ¿me permiten un momento? Dice, veo que estamos teniendo el problema con los gentiles. Y Pedro es el primero que toma la palabra, porque dice el versículo 7 que después de mucha ¿qué? Discusión. Después de haber discutido mucho, Pedro se levanta. Y Pedro, con mucho testimonio, porque ¿alguien se acuerda de la visión que tuvo Pedro de Cornelio, donde le mostró los animales y los lienzos, y donde le decía al Señor: Pedro, mata y come? Porque Cornelio era gentil, Cornelio era un soldado romano. Y Pedro le dijo: Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Dios le estaba hablando a Pedro, le habló por medio de una visión, le habló por medio de entendimiento espiritual, porque había cosas que Pedro no iba a entender y Dios le tuvo que revelar. Probablemente tú tengas cosas en tu mente que a lo mejor no han encajado ahí, el Espíritu Santo te va a revelar. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén, hermano? Hay cosas que el Espíritu Santo va a tratar contigo muy personalmente, muy directamente. Amén. Y que a veces no son leyes, a veces no son cuestiones de la iglesia, sino cuestiones personales. Una vez me dijo una hermana: hermano, yo estoy sintiendo de parte de Dios no mirar tele. Y yo: pues adelante, tú no la mires, regálame la tele y se acabó. No, y no me la regaló, la vendió y lo ofreció. Pero él le dijo al Espíritu Santo que él no quería ver tele, y Dios le mostró eso, y punto, y se acabó. Pero son cosas muy personales. Pero no podemos hacer una regla de algo para imponer carga a la gente. ¿Sí me estás oyendo? Y Pedro entonces dice: señores, yo les hablo con testimonio, porque a mí tuve esas experiencias, dijo Pedro, y yo vi cómo Dios se derramó y cómo Dios se glorificó. Miren lo que dice el versículo 8. ¿Estás ahí conmigo? Versículo 8. Entonces Dios, versículo 7 dice: varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Porque en la casa de Cornelio, ¿sí sabes que se derramó el Espíritu Santo? Como en el día del Pentecostés. Sí, yo vi, Pedro dijo, yo lo vi, y yo me quedé sorprendido de que también a los gentiles les cayese el Espíritu Santo. Y ahí, Pedro, fueron derrumbadas todas esas cosas que tenía en la mente. Hermanos, cuando el Espíritu Santo, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Cuando el Espíritu Santo viene, se derrama, te toca, te inunda con su presencia, te va derribando muchas cosas de tu cabecita, te va ordenando tu mente, te va ordenando las ideas equivocadas que a veces tú tenías acerca de las cosas de Dios, y va obrando poderosamente en tu vida. ¿Estás oyendo, iglesia? Entonces, versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, pregunta: ahora pues, ¿por qué ustedes tientan a Dios poniendo sobre la cabeza o la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
sea, ¿por qué ahora se portan tan religiosos? ¿Por qué ahora quieren ponerle cargas a esas personas si ni sus padres ni nosotros las cumplimos? ¿Sí me estás oyendo? Es como, no sé, es como el papá siempre quiso ser doctor y quiere que su hijo sea doctor. El papá nunca fue a la escuela, pero quiere que el hijo sea doctor, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Estás oyendo? A lo mejor no es el mejor ejemplo que puse, pero Pedro dice: ustedes están poniendo carga sobre sus hijos, quien ustedes están poniendo. Espérate, tranquilo, no seas religioso. Y esto es lo que se enseña en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén o no amén. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos ¿qué? Salvos. De igual modo, dice, antes de eso, por la gracia del Señor. Es por la gracia, es por la fe, no es por rituales, no es por la forma de qué comes o no comes, qué vistes o qué no viste, o dónde naciste, o dónde fuiste, a dónde te congregas o no. O sea, estamos hablando de la salvación, hermano. ¿Sí sabes que en la cárcel hay gente que salva? Otra vez, ¿sí sabes que en las cárceles hay gente que salva? Sí lo hay. Porque hay muchos convertidos ahí que están pagando una condena, pero que ya se entregaron a Cristo. A veces en las cárceles hay iglesias donde los mismos reos son los pastores de ellos mismos, porque ahí está el Espíritu de Dios. Esa es la obra del Señor, hermanos. Amén. ¿Quién dice amén? Ahora, versículo 12. Entonces toda la multitud, después de haber oído a Pedro, el primero que testificó Pedro en medio de la asamblea, después de haber oído, dice, ellos callaron. Y ahora Jacobo se levanta en turno. ¿Quién era Jacobo? El hermano del Señor, que es Santiago. Santiago no se había dado cuenta de lo que estaban haciendo sus hermanos, sus miembros de la congregación, que fueron los que alborotaron la grilla ahí. ¿Sí estás oyendo? Buenas noches. ¿Alguien está? Tenemos que ser muy inteligentes, hermano. Mire, yo siempre lo he dicho, lo digo de una manera que me entiendas. Siempre va a haber cristianos de otra iglesia que te van a querer presumir su iglesia. No, que acá hay polvo de oro. No, que acá Dios empasta las malas de oro. No, que acá los demonios salen nomás llegando al templo. Dice siempre, hermano, mire, hermano, mire. ¿Eso qué? Acá no hay polvo de oro, pero acá hay gente que también es salvo. Y no me voy a inquietar porque allá acá hay polvo y aquí no hay polvo. Acá hay polvo y aquí hay fuego. Y otro va a decir, no, aquí no cae fuego, pero aquí cae agua, y ya somos los avatares. ¿No me entendieron? El pastor del aire, el pastor del fuego. No debemos inquietar a nadie, porque Dios se mueve de diferentes maneras. Dios se mueve en el silencio, como le habló a Elías, con un silbido apacible. Dice, un trueno, y ahí estaba Dios. Dice, pero luego dijo Elías, oí un silbido que apenas se puede ir. Dice, pero también Dios estaba ahí. Hay iglesias que a lo mejor no son muy bulliciosas, muy así merengueras como nosotros, así, pero también ahí está el Espíritu de Dios con ellos. No podemos nosotros inquietarnos allá, no es que aquí no hay fuego, es que aquí no hay. Déjense de cosas. Los Santiago, que era Jacobo, le toca el turno y Santiago empieza a hablar. ¿Están aquí conmigo esta noche? Santiago empieza a hablar y mira lo que dice Santiago también. Oportunamente, como que Dios lo inspiró, y gloria a Dios por esa gente a la que Dios inspira. Amén, hermanos. Y dice la palabra del Señor, que tocó el turno a él, diciendo, varones hermanos, escúchenme, versículo 14. Simón les ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, que después volveré y reedificaré, y quiero que subraye eso, reedificaré
el tabernáculo de David que ha sido caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. Ese es un tema muy interesante, el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de Moisés era uno y el tabernáculo de David era otro. Nada más así para que te lo lleves de tarea. En el caso del tabernáculo de David, lo que hizo David fue implementar la alabanza y la adoración con instrumentos, incluso cantores, y instituyó toda una cosa de adoración a Dios. Eso era lo que se llamaba el tabernáculo de David, la adoración, la alabanza. Lo que no había en el tabernáculo de Moisés, ahora lo tenía David, porque eso abría una puerta en la presencia de Dios a través de la alabanza y a través de la adoración. ¿Sí estás entendiendo eso? Entonces dice, ya no lo habían profetizado, ya no lo habían escrito los siervos anteriores. Amén, hermanos. Versículo 17, para que el resto de los hombres, dice, busque al Señor, y todos los gentiles, dice, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, porque Dios había pensado en todos, no solamente en los judíos. Los judíos estaban apoderando o querían patentizar la salvación, querían hacerla a su manera. Y dijo Dios, yo voy a salvar a quien tengo que salvar y como quiero salvar y en donde yo quiero salvar. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? La manera, ¿estás oyendo, iglesia? La manera en la que Dios te salvó a mí, no te salvó a ti, ¿verdad que no? ¿Verdad que cada uno tenemos nuestra salvación personal? Algunos lloramos en la conversión, algunos no lloramos. Algunos fueron sanados, algunos no fueron sanados, algunos fueron liberados, algunos no fueron liberados. Todos tenemos nuestra propia experiencia de salvación. Algunos llegamos a una iglesia humilde, sin instrumentos, con un pastor, no sé, normal. Algunos llegaron ya a una iglesia, mega iglesia, no sé, pero fuiste salvo. La cosa es que fuiste salvo. La cosa es que a lo mejor te salvaste en una campaña, viendo una película cristiana. Yo no sé, porque Dios usa cualquier cosa y cualquier instrumento para salvarnos a nosotros, porque la salvación proviene de Dios. El que salva es Dios, no es el hombre. Dios es el que salva. Dios es el que confirma los corazones. ¿Sí me estás oyendo en esta noche? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿De su pueblo? Entonces estaban testificando ya Jacobo, Pedro, que era el segundo que estaba testificando acerca de este problema. Verso 19, amén. Amén, hermanos. Amén. Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios a como nosotros pensamos. Dice, yo juzgo, yo doy mi opinión, que no se les inquiete, sino que se les escriba, que se aparten de contaminaciones de ídolos, o sea, que no estén en esa creencia en que pueden adorar lo que sea, no, que no adoren ídolos. Y luego dice, de fornicación, tanto espiritual como material, de ahogado y de sangre. Es ahí donde se implementa el aquello de no comer animales que no se han degollado o animales que se ahogan, ¿verdad? ¿Sí me estás entendiendo? Es ahí donde se abre solamente esa puertecita por ahí de alguna cosa en que no puede uno comer por cuestiones de salud nada más. Pero dice, como en aquellos tenían esos problemas, dice, a ellos prohíbanle eso nada más. No se metan con nadie más. Solamente con la idolatría, con la fornicación y con animales de ahogado. Dice, con esos nos damos por bien servidos. Versículo, ¿qué? 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, ¿para qué estamos sufriendo calenturas ajenas? ¿Para qué vamos a ir a terrenos de los gentiles? Es mejor que el judío le predique al judío y que el gentil le predique al gentil. ¿Sí me estás entendiendo? Y a veces lo que nosotros hacemos, están aquí conmigo todavía, a veces lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, si vamos al Caribe, porque yo fui al Caribe a predicar un día, imagínate que yo traiga el culto del Caribe para acá, pura salsa y merengue, y que yo lo quiero implementar aquí a fuerzas, voy a meter, no, hermanos, cada lugar tiene su propia manera de adorar, su propia forma de alabar al Señor, su estilo de predicación, su estilo de liderazgo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén, iglesia? Esto es lo que tenemos que aprender nosotros para tener crecimiento espiritual, que no podemos imponer en un lugar a donde por ejemplo, cuando a mí me invitan a predicar,
yo nunca toco temas doctrinales en una congregación, nunca, a menos que el pastor me dé la libertad y me diga: Jaime, quiero que enseñes esto, pero es autorización del pastor. Pero cuando a mí me invitan a predicar a una congregación, mis mensajes son motivacionales, de llenura del Espíritu Santo, de la venida de... Yo no sé, algo que motive a la iglesia y que la bendiga. ¿Sí me estás oyendo? Pero no voy a enseñar cosas que le corresponden al pastor. Es como cuando yo no puedo ir a tu casa a decirte a qué horas tienes que cenar y cómo tienes que guisar la comida. Si a tu esposa le gusta comer salado, pues es su rollo. Si en tu casa cenan a las 12 de la noche, es tu rollo. Yo no puedo ir a un lugar a imponer mi liderazgo o mi estilo de lo que yo hago, porque no es mi territorio, no es mi responsabilidad. Yo voy a gozarme porque soy una visita, porque voy con mis hermanos y ni modo, estoy de visita, pero me regreso y vengo a mi cuartel a reportarme a mi casa. Diga conmigo: mi casa. Ese es el problema que a veces hay, que a veces vamos a visitar un lugar y queremos que hagan lo que nosotros queremos. Es que allá el pastor nos pone aceite, pero aquí no hay aceite tan bueno. Es que allá el pastor ora por mí, pero aquí yo no oro. Allá el líder es el que ora por usted. Pero es que allá, pues allá, pero aquí no. Y eso, ay, aquí oro por el pastor. Cada iglesia es diferente. ¿Estás entendiendo? ¿Qué versículo vamos? Ya para acabar. ¿Ya quieren que acabe, verdad? ¿Versículo qué? ¿Cómo dice? Entonces esta propuesta les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, que era la iglesia de los gentiles, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, dijeron: ¿saben qué? Nos parece fenomenal, nos parece extraordinario mandar esta información, mandar el escrito, y como que parecía que eso se leía y era muy importante. Hermanos, la máxima autoridad de la iglesia de Cristo nos ha mandado este comunicado y nos vamos a ajustar y nos vamos a acatar a ello. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es buscar la solución. Qué hermoso es que el pueblo, hermanos, reciba la instrucción y que el pueblo sea humilde para recibir la enseñanza. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Quién dice amén? O sea, someten lo que no saben a la autoridad para poder deliberar cómo solucionar el problema. Ahora, del verso 23, y con esto acabo, al verso 29, antes de continuar, quiero decirles a ustedes la humildad que se tuvo de recibir esto en consenso, porque había pastores, que eran los ancianos, apóstoles, Pablo, Bernabé y varios líderes. Judas, estaban varios ahí, Jacobo, que era un líder también. Qué hermoso es cuando se somete esto a la sabiduría del Señor, porque se cumple lo que dice el proverbio: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y qué importante es que el Espíritu Santo es el que obra, porque si tú te das cuenta en el verso, ¿qué dice el verso 23, hermanos? ¿Cómo dice, perdón? Y escribir por conducto ¿de quién? De ellos. O sea, una carta, una resolución, una respuesta. Y a eso se iban a acatar. De este verso al verso 29, hermanos, los apóstoles, los hermanos y todos los que participaron están de acuerdo en que se haga de esta manera. Y la iglesia de Antioquía se quedó tranquila. Ya no había mortificación, ya no había problema, y gloria a Dios por ello. A veces el enemigo nos mete en controversia, nos mete en discusiones por cosas triviales y perdemos tiempo, nos desgastamos. A veces hasta hay cuestiones acaloradas donde hay gente que sale hasta echando espuma por no sé dónde, por la boca, y rayos, y se ponen mal, y me voy de la iglesia porque no se aprobó el presupuesto, y me voy de la iglesia porque esto, y no debe de ser así. Tenemos que ser guiados por Dios. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Tenemos que recibir la enseñanza del Señor. Yo quiero dejarle aquí, hermanos,
Y vamos a terminar este capítulo la semana que viene para ver las bendiciones del Señor. Amén. Amén o no amén, hermanos. Póngase de pie en esta noche.